compañeros y compañeras que nos están siguiendo en la página del Ministerio de Economía Familiar. Le damos una cordial bienvenida al plan que damos continuidad con el webinar de alternativas de alimentación para especies menores con Banco Energético y Proteico. Hemos avanzado como ministerio en diversas actividades de fortalecimiento de capacidades técnicas a cada protagonista que ha buscado las delegaciones a nivel nacional, y nuestros compañeros y compañeras técnicas territoriales han venido desarrollando una labor de acompañamiento directo y de fortalecimiento de emprendimiento y capacidades en esta especie. El día de hoy vamos a compartir un tema más del Plan de Alternativas de Alimentación de Especies Menores, el cual tendrá su finalización el 15 de julio con un foro nacional, donde vamos a compartir diversas temáticas de interés en la producción primaria, agregación de valor y comercialización de esta especie. Hemos compartido diferentes acciones a nivel nacional. Hemos hecho encuentros regionales con protagonistas que se dedican a la crianza y reproducción de especies menores. Estamos hablando de aves, cerdos, ovinos, caprinos y conejos, de tal manera que seguimos avanzando en rutas de prosperidad, así como lo mandata nuestro comandante Daniel, compañera Rosario, en diferentes acciones y planes que vienen a fortalecer este sector productivo. Hoy nos acompaña el compañero Elmer Guillén, quien va a compartir diferentes información básica y fundamental sobre lo que es la utilización de Banco Energético y Proteica y diferentes especies que pueden ser utilizadas por nuestros productores para mejorar la nutrición de la especie ovino-caprino. Bienvenido, compañero Elmer, a este webinar de continuidad para nuestro plan de alternativas de alimentación de especies menores. Bienvenido, Elmer. Muchas gracias. Igualmente saludar a todos los protagonistas que son fieles seguidores de las redes, ¿verdad?, del Ministerio de Economía Familiar. Nuevamente nos encontramos compartiendo un tema más sobre las alternativas de alimentación para especies menores. El día de hoy queremos hacer un poquito de énfasis sobre la importancia que tiene para nosotros la alimentación de ovinos, caprinos y conejos. Normalmente la gente piensa que cada vez que vamos a hablar de estos temas hay que hacer grandes inversiones monetarias. Sin embargo, el énfasis de hoy al que estamos haciendo es que tenemos los recursos locales disponibles. Entonces, hoy queremos compartir qué especies tenemos, qué utilidad tienen estas especies y cómo las podemos utilizar en la alimentación de nuestros ovinos, caprinos o conejos, incluso cerdos y gallinas. Normalmente nosotros estamos siendo influenciados por el mercado, igual que salió un nuevo modelo de celular, salió un nuevo modelo de zapatos, un nuevo modelo de camisas, marcas de pantalones. Igualmente, el mercado de la tecnología agropecuaria está inmerso. Salió la última variedad de pasto, el OM. Salió la última variedad de semilla, la tal semilla. Entonces, y siempre estamos buscando cómo accesar a esa última tecnología, porque aparentemente tiene algunas cualidades que no tiene la que ya tengo. Sin embargo, son pequeños cambios los que se van haciendo y los protagonistas se ven inmersos en ese mercado. Sin embargo, ese mercado está siendo afectado. ¿Por qué? Porque cada vez que hay una nueva variedad, eso implica inversiones monetarias. Es decir, comprar un kilo de semilla, 30, 40, 50 dólares para poner un banco y ver cómo me va a resultar. Entonces nos estamos viendo inmersos en eso y nos estamos olvidando que la naturaleza nos ha dotado de una serie de recursos, ¿verdad?, suficientes y necesarios para poder tener un sistema de crianza de ovejas, cabros y conejos eficiente, aprovechando nuestros recursos disponibles en nuestra finca, en nuestras comunidades.
Algo importante que destacar es, yo doy de comer, alimento, brindo los nutrientes necesarios a mis animales. Entonces, en este aspecto hay que estar bien claro, pues porque dar de comer muchas veces no es alimentar. Porque para poder alimentar adecuadamente a un animal, debemos de asegurarle los nutrientes requeridos de acuerdo a su edad, a su estado fisiológico. Porque no es lo mismo hablar de una cría lactante que de una cría en crecimiento, que de una hembra en gestación, que de una hembra lactante. Entonces, de acuerdo a ese estado, edad, así son los requerimientos de estos animales. Entonces, en esa perspectiva, uno tiene que estar claro que dar de comer no necesariamente es alimentar adecuadamente a mis animales, porque la alimentación implica proporcionar una materia prima que tiene determinados nutrientes que son la proteína, que tiene las vitaminas y los minerales requeridos para que este animal pueda tener un desarrollo o una productividad deseada y adecuada. Por ejemplo, yo puedo dar rastrojo de arroz, pero el rastrojo de arroz simple y sencillamente es un alimento que entra al estómago del animal, ni lo procesa y sale casi íntegro. O sea, yo le digo, le estamos dando de comer chicle a nuestros animales. ¿Por qué? Porque resulta ser que este rastrojo está altamente lignificado, la proteína disponible está encapsulada en fragmentos de celulosa y hemicelulosa, que es la cubierta que protege a ellos. Entonces, darle este rastrojo sin previa preparación como la amonificación, porque la amonificación lo que hace es romper los enlaces de celulosa y hemicelulosa y poner a disposición la proteína que está en ese tejido para el animal. Y no solo eso, al hacer la amonificación, la misma urea proporciona nitrógeno necesario para el rumen para garantizar que ese alimento que sin amonificar es como chicle, como estar masticando chicle. Entonces, pero ya con la amonificación ya la garantizamos una mejor calidad. O sea, estos son temas que hemos venido hablando, pero necesitamos hacer conciencia real de lo que tenemos que hacer para alimentar adecuadamente mis animales. Dar de comer no es alimentar. Alimentar es proporcionar los nutrientes necesarios que un animal requiere para su producción adecuada. En ese sentido, hay que aclarar términos en cuanto a lo que es un pasto, un concentrado y un alimento suculento. Todo esto está en dependencia del contenido de materia seca y el contenido de fibra. ¿Qué es la fibra? La fibra es el material que recubre el tallo, el material que recubre la hoja como protección a los tejidos que hay dentro de ese tallo o dentro de esa hoja, ¿verdad? Y la materia seca es el contenido que hay fuera de lo que es agua, ¿verdad? Porque tenemos o materia seca o agua. Normalmente, ¿verdad? Las pasturas deben de tener más del 35% de materia seca y más del 18% de fibra. El concentrado igualmente tiene más de 35% de materia seca, pero menos del 18% de fibra. Y el alimento suculento tiene menos de 35% de materia seca y menos del 18% de fibra cruda. Es decir, la relación entre el contenido de agua y el contenido de fibra marca si es un pasto, si es un concentrado o es un alimento suculento. Ahora, otro aspecto importante que destacar es que la cabra y la oveja son rumiantes, es decir, hacen rumia. Tienen la capacidad en el rumen, que es el cuarto estómago, de degradar la celulosa y la hemicelulosa para disposición, ¿verdad?, en el intestino delgado de proteína de origen microbiano para nutrir el animal correctamente. El conejo no es un rumiante, ¿verdad?
Podríamos decir que es un falso rumiante porque él tiene un estómago normal, con la diferencia que en el ciego él hace una fermentación bacteriana. Esa fermentación le permite a él digerir fibra que un monogástrico normalmente no puede hacerlo. Entonces, esa es una gran ventaja que tiene el conejo, pero además una particularidad y que hay que diferenciar, que el conejo no es coprófago, sino que el conejo es secotrofágico, es decir, que él excreta a través del ano unas heces blandas que son ricas en proteína y que él tiene que volver a comer, ¿verdad? Para poder sobrevivir de manera adecuada. Es decir, que lo que estamos hablando es que tenemos 3 especies que en la naturaleza sobreviven con el consumo de hierba primordialmente. Es decir, ellos necesitan hasta un 70% del consumo de hierba y un 30% de grano. Entonces, es ahí la importancia del que está creando estas especies, de cómo logro combinar ese equilibrio de hierbas y grano para garantizar la productividad adecuada. No solo eso, en la medida que yo garantizo ese equilibrio, puedo garantizar unos mejores costos de producción, porque la idea es que el forraje, la hierba, sea producida dentro de la misma unidad productiva. Entonces, es parte del trabajo de hoy concientizarnos todos nosotros de la necesidad de aprovechar los recursos arbustivos disponibles en la naturaleza para poder maximizar la producción de nuestros animales según su categoría. Entonces, en torno a eso, ¿qué queremos hablar? El sistema silvopastoril. Esta terminología surge a inicio de los años 80, fines de los 70, ¿verdad? Con el fin de poner como un freno a la revolución industrial, a la revolución verde, donde estábamos promoviendo el monocultivo, el alto uso de insumos, pesticidas, fertilizantes, estábamos viendo la degradación de suelo, aguas y el ambiente. Entonces surge un nuevo concepto, ¿verdad?, de agroforestería, y dentro de la agroforestería el concepto de silvopastoril. Entonces el concepto de silvopastoril no es más que combinar en una superficie la presencia de árboles, pasturas y animales, de tal manera que logremos un ciclo integral donde el árbol proporciona beneficio al animal, el animal con sus excretas proporciona un beneficio a la planta, que es el forraje, y el forraje se convierte en el alimento del animal. Es decir, es una integración, un ciclo productivo árbol, forraje, animal, que garantiza la mayor productividad posible en armonía con la naturaleza. Entonces, a partir de ahí es que se han venido haciendo diferentes investigaciones por más de 40 años para encontrar esa combinación perfecta de animal, árbol y cultivo. En este caso estamos refiriéndonos al cultivo como un pasto, ¿verdad? Porque no hay que confundirse en el sentido que el forraje o la pastura es un cultivo más que se utiliza primordialmente para alimentar nuestros animales. Entonces, ¿cómo combinar el árbol, el pasto y el animal de manera armónica para lograr el equilibrio natural y una mayor productividad animal sin degradar el medio ambiente? Ese es el enfoque de los sistemas agroforestales y en este particular de los silvopastoriles. El término de hoy dentro de los silvopastoriles, ¿cuáles son? Los bancos de proteínas y los bancos energéticos, es decir, que son dos alternativas dentro de la agroforestería silvopastoril, el banco de proteínas y el banco de energía. Al final son pequeñas parcelas con altas densidades de plantas, con la diferencia que el banco de proteínas aprovecha aquella especie con mayor porcentaje de proteína, es decir, se considera de alto interés proteico el que tiene más del 15% de proteína. Y en este caso el banco energético se refiere a utilizar especies forrajeras de alta capacidad de biomasa que proporcionan alto contenido de energía. Es decir, que para poder criar ovejas, cabras y conejos, yo necesito el equilibrio de proteína que me da la planta forrajera que tiene más del 15% de proteína con el pasto de alta
cobertura y de alta productividad. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de enfocarnos cuáles son esas especies arbustivas que yo puedo tener en un banco, es decir, en una pequeña superficie, que me permita producir proteína barata a bajo costo y asimismo tener el forraje disponible en un banco con pastos de alto rendimiento que garantice la materia seca, que garantice la energía, que combinada con la proteína me garantice la productividad adecuada de mis ovejas, cabras o conejos. Entonces, en este sentido, un banco de proteína es como otro cultivo. Yo tengo que escoger dónde lo voy a colocar. Normalmente buscamos lugares cercanos a la finca, lugares planos que no se inunden, porque depende mucho de las especies que a veces son susceptibles a los excesos de humedad. Pero algo particular importante es cómo selecciono la especie que voy a poner en un banco de proteína. Para seleccionar una especie que va a estar en un banco de proteína, primordialmente es que resista los cortes frecuentes, que tenga la capacidad de rebrotar, que tenga la capacidad de producir abundante hoja y lo más importante, que tenga el nivel de proteína adecuado por encima del 15%. De nuevo, especies que tengan la capacidad de soportar la poda frecuente, especies que tengan la capacidad de rebrotar, especies que con el rebrote produzcan abundante hoja y que esa hoja que me va a servir de follaje tenga más del 15% de proteína. ¿Por qué 15? Porque normalmente el pasto anda entre 9 y 12, pero necesitamos árboles que nos den más de 15 para hacer una combinación correcta y buscar ese equilibrio de energía, proteína, para que el animal llena sus requerimientos energéticos, proteicos. Minerales y vitaminas los proporcionan tanto el pasto como el follaje de nuestros árboles. Entonces, normalmente lo que se busca es que esta área de banco de proteínas, como había dicho, ahora sea un lugar plano, de buen drenaje, que no se inunde y donde sea fácil manejo. Ahora tenemos una gran cantidad de especies disponibles: genízaro, guásimo de ternero, guachipilín, guanacaste de oreja, el ojoche, el elequeme, la leucaena, madero negro, marango y otros como últimos como la creatilia, la morera. Es decir, que para hablar de especies útiles para bancos de proteína, Nicaragua es rica en todos estos aspectos. ¿Qué es lo que hace falta? Que el productor tenga esa conciencia y diga, tengo tihuilote, tengo madero negro, tengo leucaena. Es decir, tengo el recurso forrajero necesario para darle de comer a mis especies. Es más, la avispa, la flor de avispa que todos vemos ahí, excelente para la alimentación animal. Entonces, el punto es cómo aprovecho este recurso construyendo un banco de proteínas. No que ahí ando buscando la semilla y dice uno, la semilla, ¿qué semilla busco? Y a lo mejor estoy viendo un árbol de madero negro. ¿Qué semilla puedo utilizar para mejorar? Y estoy viendo el tihuilote. ¿Qué semilla puedo mejorar? Y tengo la leucaena. O estoy viendo qué linda es la flor de avispa y no me doy cuenta que el recurso forrajero lo tengo en mis narices. Simple y sencillamente no abrimos los ojos a nuestro alrededor para ver ese recurso forrajero que yo tengo disponible en la finca. A lo mejor lo tengo en el jardín y no me doy cuenta la importancia que ese alimento tiene para mis animales. Entonces es de conciencia, simple y sencillamente conciencia de cómo nosotros aprovechamos lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Qué métodos de siembra tengo? Bueno, entonces tengo que escoger, porque hay 3 métodos básicos. Siembra directa cuando esta especie produce semillas. También puedo utilizar estaca, que es una de mis preferidas, porque es una reproducción rápida. Y la otra es a través de un vivero, establecer bolsas, pues. Entonces son los 3 métodos, pero esos métodos van a variar según la especie que yo tenga. Pero, por ejemplo, yo quiero hacer énfasis en las estacas.
Hombre, quiero sembrar un banco de proteína de madero negro. Sobra, hay lugares donde el madero negro abunda de tal manera y lo único que tengo es que buscar una rama de 2 metros de largo, de más de 1 pulgada de grueso, ponerle en sombra durante 2 o 3 días para que se desleche, como le decimos, y una vez deslechada, voy y establezco, ¿verdad?, hoyos de 50 centímetros de profundidad, una distancia de 70 centímetros entre surcos y 50 centímetros entre hoyos. Y entonces, según la dimensión del espacio que yo tengo, así voy a ver cuántas estacas necesito. Y lo único que necesito es un machete e ir a un espacio donde yo vea que tengo disponible esta especie, sea leucaena, sea madero, sea marango. Es decir, solo necesito disponibilidad al trabajo, creatividad, iniciativa, porque lo que necesito es el machete, el árbol y fuerza para hacer los hoyos necesarios para sembrar mi banco de proteína. Lleva más tiempo trasladar la plántula, sí, porque lo que voy a hacer es cortar pequeñas estacas, la siembro, entonces tengo que buscar bolsas, tengo que llenar esas bolsas, tengo que sembrar esa estaca, tengo que regar, cuidar y esperar a que esa planta, esa estaca desarrolle raíz, tenga hoja para hacer el trasplante. Lleva más tiempo. Por eso la estaca es más rápida, que a veces dicen que no desarrolla raíz principal, sí, pero tiene raíces secundarias y esa planta en la medida que yo la voy podando, ella misma se va fortaleciendo. Es decir, que el método más rápido de establecer un banco de proteína es con estaca. Y uno va pasando y mira las cantidades de marango que hay, perfectamente es agarrar ramas de 1 pulgada, 1,5 pulgadas, se corta, se mide en 2 metros, se deslecha, se siembran a 50 centímetros, me queda 1,5 metros y señores, en 3 o 4 meses ya tengo mi banco establecido. Entonces, la pregunta es, ¿qué necesito además de eso? Iniciatividad, creatividad y lo más importante, disposición para trabajar. El arreglo espacial, bueno, si mi sistema es de corte y acarreo, tengo que hacer un bloque. Pero si quiero pastoreo, entonces ya cambió el arreglo. Entonces, ahorita lo que yo hablé es cuando yo voy a establecer un bloque, ¿verdad?, para corte y acarreo de cualquiera de estas especies, por estaca. Ah, bueno, entonces voy a decir 70 centímetros entre surcos, 50 centímetros entre plantas. Pero si voy a hacer pastoreo, ya no es el mismo sistema. Tengo que hacer sistema en franjas. Entonces, tengo que dejar entre franjas 2 metros para que mis cabritas y mis ovejas puedan entrar y hacer franjas de esos bloques de 70 centímetros entre plantas, 3 hileras. Y cada 3 hileras debo dejar 2 metros. Otras 3 hileras, 2 metros. Otras 3 hileras, 2 metros. Porque la idea es que los animales entren a pastorear y tengan el espacio necesario. Entonces, yo decido si voy a hacer corte y acarreo o voy a hacer pastoreo. Lo que normalmente se hace es corte y acarreo cuando tenemos pocos animales. Tengo 10 cabritas, 10 ovejas, bien puedo hacer proceso de corte y acarreo. Pero si quiero hacer pastoreo igual, lo único que tengo que hacer es un cultivo en franja. Bloques de 3 hileras espaciados 2 metros para que mis animales perfectamente puedan moverse entre una franja y otra. No es nada del otro mundo. Y al igual que cualquier cultivo, hay que hacer control de maleza. Es lo primero. Es decir, yo establezco, ahorita en mayo establecí, yo voy a garantizar que en mayo, junio y julio yo debo de tener limpio ese banco, sin maleza. Hay que asadonear. El método más rápido y sencillo es el asadón. Es decir, aquí lo único que se necesita es disponibilidad a trabajar. ¿Puedo fertilizar? Sí, se aconseja fertilizaciones con abono completo, está muy caro. Hombre, pero si tengo animales, tengo excreta. Entonces, perfectamente igual puedo hacer el abono orgánico con las mismas excretas de mis animales, 3, 4 libras por árbol, y ese árbol me va a estar garantizando la producción perfecta y va a resistir 10, 15, hasta 20 años. Entonces, el esfuerzo de hoy va a ser la recompensa del mañana. Entonces, hay que fertilizar. Y la poda, bueno,
Yo lo establezco en mayo, tengo que esperarme 4 meses, esperar que la planta tenga metro, metro y medio, que la raíz haya desarrollado bien, que haya suficiente follaje. Una vez que yo hago el corte, tiene que ser a los 6 meses. Algunas especies hay que esperar 8 meses, otras 10 meses, pero lo importante es, bueno, si yo establezco en mayo, tengo junio, julio, agosto, en septiembre hago el primer corte. Y después el segundo corte, normalmente en la época de lluvia, se hace a los 60 días, según la capacidad de rebrote que tenga esta especie. El marango rebrota bien, el madero rebrota bien, y en la época seca se recomienda un corte. ¿Por qué? Porque la idea es que la planta tampoco se nos muera. Entonces hay que tratarla con cuidado y con cariño. Entonces, en época de lluvia, una vez establecido, cada 2 meses, ¿verdad? Pero en época seca se recomienda cada 3 a 4 meses. Es decir, puedo hacer 2 podas de esto durante la época seca. Y en el año quiere decir que puedo hacer 5 hasta 6 podas, según la especie, ¿verdad? Porque hay unas que rebrotan con más facilidad, tienen esa capacidad de producción de follaje que permite hacer podas más frecuentes. Entonces, recordar siempre que un banco de proteína de madero negro, de marango, ¿verdad? Vamos a hablar de otra especie que se impulsó mucho en los años 80, pero que la gente ha dejado de utilizarla. Y la tenemos ahora como siempre, ha sido nativa. La he visto mucho al lado de la guinea, el coral, el rama, donde hay unas cercas vivas con poró. Pero hay gente que lo ve y no sabe qué es y la utilidad que estos tienen para el consumo animal. Ok, especie emergente, el nacedero. El nacedero nos puede producir hasta 60 toneladas de forraje anualmente. Necesitamos establecer entre 5.000 a 10.000 plantas por hectárea. Tiene entre un 15 y un 22% de proteína y una digestibilidad del 77%. Excelente. Este nacedero hay que sembrar, se recomienda hacer vivero, producir estaca y hacer el traslado después de que la planta ya tiene cierta altura y ha desarrollado. La eritrina edulis, ¿verdad? Igualmente 70, 80 toneladas de forraje anual, de 10.000 a 20.000 plantas por año, acepta hasta 6 cortes anuales, tiene hasta 28% de proteína y tiene 90% de digestibilidad. O sea, excelente, ¿verdad? Esa es la eritrina. Tenemos otra eritrina que es la puepogiana. Igualmente andan entre 80, 90, 4 cortes, 60.000 plantas por hectárea, hasta 24% de proteína. Y tenemos la eritrina fusca, es decir, en Nicaragua tenemos 3 tipos de eritrina. Este es un menos productivo, hasta 40 toneladas, pero igual tiene 21% de proteína y la digestibilidad es del 43%. Lo que estamos tratando con esto es que el protagonista, el productor, identifique a su alrededor especies que ya tiene y que no es necesario andar comprando. Todo lo que tenemos que hacer es saber aprovechar. Si voy a hacer estacas, voy a hacer vivero para producir. Y en el caso del marango, ahí se miran los árboles, ¿verdad? Cómo la semilla hasta se cae, cuando bien la podemos cosechar, ¿verdad? La leucaena, igualmente 70 toneladas, de 4.000 a 20.000 plantas por hectárea. Esta acepta hasta 8 cortes al año. Es decir, tiene una capacidad de rebrote inmensa. En los años 80 y 90 fue un boom. Ya nos olvidamos, pasó el boom, entonces hay que dejarla. ¿Para qué? Hay que buscar algo nuevo. No, hombre, si tiene hasta 28% de proteína. Y tiene una capacidad de degradación del 77%. Es decir, que son alimentos disponibles que tenemos, que vemos, pero no medimos la utilidad que estas plantas tienen. Esa es la importancia de la agroforestería, hacerle ver a la gente la utilidad que las plantas tienen. El madero negro, ni qué decir del madero negro, por todos lados. 70 toneladas de follaje por hectárea, puedes tener entre 15.000 a 20.000 plantas por hectárea, acepta hasta 5 cortes anuales, tiene
30% de proteína, 25 al 30 y 85% de digestibilidad ruminal. O sea, son alimentos excelentes y están ahí a la disponibilidad de todos nosotros. Lo que necesitamos ¿qué es disponernos realmente a determinar qué especie es la que más me interesa y con la cual voy a trabajar. Esta es nueva, la creatilia. Igual 29 toneladas, 15.000 a 20.000 plantas por hectárea, de 18 a 30% de proteína. Esta sí hay que sembrarla por semilla, ha sido introducida hace poco, ¿verdad? Otra, la morera, una especie prominente en nuestro país, 70 toneladas de forraje anuales, 4 cortes al año, 30.000 plantas por hectárea, 28% de proteína y 90% de digestibilidad ruminal. Es decir, casi todo lo que se come el animal no se pierde. Entonces, en este sentido, otra prominente que el MEF, que incluso hemos tenido un programa de marango, excelente, ¿verdad? Se adapta a todas las condiciones, buenos pH. En estaca el marango tiene 95% de efectividad de pegar. Es decir, que de cada 10 estacas, 9 pegan. ¿Verdad? Excelente. El marango tiene la gran ventaja, ¿verdad?, de que yo puedo poner en 1 metro entre 4 a 10 plantas. Perdón. Sí. La distancia es de 5 centímetros entre plantas, es decir, en 1 metro puedo tener, si quiero, 10 plantas en 1 metro. Y él se desarrolla y él produce porque tiene la capacidad de producir, ¿verdad?, y de tener 250.000 plantas en 1 hectárea. Y llegar a producir 68 toneladas con 25%, ¿verdad?, de proteína y una digestibilidad del 80%. Entonces, Nicaragua cuenta con suficientes recursos proteicos para garantizar la alimentación adecuada. ¿Qué es lo que hace falta en este país? Con nuestros protagonistas, ganas de trabajar, medir, sencillo, entre plantas, si es marango, en 1 metro puedo poner cada 10 centímetros para no castigar la planta. Surco de 70 centímetros y entre plantas 10 centímetros. Calidad 25% de proteína, 80% de digestibilidad y en 6 meses tengo mi producción en un banco de proteína excelente. Hay avispa, hay madero, hay leucaena. Es decir, que para hablar de andar buscando más recursos forrajeros, tenemos de sobra. Nos podemos dar el lujo de tener un banco de leucaena, un banco de madera o un banco de marango. Es decir, puedo tener 4 o 5 tipos de especies disponibles para que mis animales también saboreen diferentes especies en un concentrado de hojas. Como un amigo me dice, a las cabras, a las ovejas, a los conejos, lo que hay que hacer es un concentrado de hojas. Les combinamos forraje, ¿verdad? Con forraje hablamos de las pasturas, ¿verdad?, con estos árboles forrajeros. Entonces, un llamado, ¿verdad?, un llamado a que nos dispongamos a identificar eritrina sobra, marango sobra, madero sobra, leucaena sobra. Es decir, tenemos esa riqueza enorme de árboles que estamos desaprovechando para mejorar la productividad, disminuir los costos y ser más eficientes en nuestra producción. Eso es lo referido al banco de proteína. Bancos energéticos. Es igual, o sea, es tener una mancha de pasto de alto rendimiento, ¿verdad? Sembrarlo como otro cultivo. Tenemos, o sea, la gente anda buscando semilla nueva. El guinea fue el primer pasto introducido, pasto mejorado en los años 60, un boom. El guinea, el elefante, ¿verdad? Son especies forrajeras que ya son naturalizadas en este país. Y a partir del guinea viene el Taiwán, vienen un poco de pasto y viene. Ahora ya nadie vuelve a ver la guinea. Y es naturalizado. No, es que ahora yo quiero OM, ahora quiero CT, ahora quiero braquiaria. Es decir, estamos en el boom, ¿verdad?,
de la última moda de la semilla. O sea, si yo sé que el guinea me va a rendir 40 toneladas por hectárea y tiene una calidad de 11% de proteína, combinada con mi madero negro, es más que suficiente. Y ya es naturalizado, no tengo por qué comprarlo. Simplemente tengo que irme a un predio donde haya guinea, corté y lo establecí. Pero todos estamos en la lógica de, no, lo último, el OM es lo mejor, lo más bestial, entonces vamos a buscar OM, dice. Buscámelo, no importa lo que cueste, yo quiero tenerlo. El boom de las braquiarias igual. Pero después nos vamos dando cuenta que esas especies introducidas, con el tiempo nos damos cuenta que no son lo que nos dicen. Es que tiene problemas con el pisoteo, no resiste la sequía, que mira, que... Si ya tengo un pasto naturalizado, que sé que está en mi zona, que ya está adaptado, porque ya eso, tener un pasto como el guinea, como el elefante o el napier, ¿verdad? Crecen solitos de forma natural, sin fertilización, y ahí están los pastos. ¿Quiénes aprovechan estos pastos? La persona sabia e inteligente, como los compañeros que crían caballos en carretones. Ahí andan cortando el guinea, ahí andan cortando el elefante, ¿verdad? Después surgió el Taiwán, diferentes variedades de Taiwán, pero igual, ya no queremos Taiwán, no, es que dame OM, búscame ST, búscame, o sea, estamos queriendo, igual que con los celulares, agarrar la última semilla y dejar aparte la que ya tenemos comprobada que está adaptada a este país. Pero bueno, estamos dentro del mercado de la semilla y el que pueda que lo haga, pero no es necesario, es que ese es el punto, no es necesario. Yo ya en mi zona tengo el recurso forrajero necesario, que lo que tengo que hacer es manejarlo en mi banco de proteínas y mi banco de energía. Entonces, solo es saber cuándo cosecho semilla y cuándo voy a sembrar. Entonces, tenemos el andropogón, el angleton, el elefante o napier, ¿verdad? Todos los taiwanes, pero queremos nuevas variedades, ¿verdad? Ok, igual que cualquier cultivo, establecer pasto forrajero tiene la misma situación. Hay que buscar un lugar cercano donde estén los animales porque yo quiero esto para corte y acarreo, ¿verdad? Entonces, un buen suelo, drenado, que no encharque. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Seleccionar la semilla. Para poder cosechar semilla de este tipo de pasto, la semilla al menos debe de tener 90 días. Menos de 90 días, el proceso de germinación se va a ver afectado. Preferible 120. Es decir, que yo tengo que ir a buscar a alguien que durante 4 meses no ha cortado el pasto y esa es la caña que a mí me va a servir entre 90 a 120 días. Es decir, de 3 a 4 meses de maduración para poder hacer el proceso de selección de semilla. Una vez que yo hago la semilla, corto la semilla, tengo que cortar los extremos superior e inferior, ¿verdad? Y se deja un par de días en sombra, igualmente para el desleche, mientras nosotros estamos preparando nuestro suelo. Normalmente el suelo necesita con arado de bueyes 2 pases de arado y uno que le llamamos de rayado o de surqueado. Se aconseja, ¿verdad?, que en este caso dejemos los surcos de aproximadamente 1 metro entre surcos para después poder sembrar este pasto. Entonces, normalmente se recomienda utilizar estacas que tengan más o menos 4 nudos, 4 entrenudos, ¿verdad? Y sembrarlas en 2 líneas, de tal manera que hay un traslape entre los nudos de una caña con la de otra, se recubre y se fertiliza con abono completo, ¿verdad? De tal manera que eso nos va a garantizar una buena germinación por surco, ¿verdad? O sea, entrelazar 2 cañas entre ellas para garantizar una mejor germinación. Sin embargo, otra forma es que yo puedo agarrar cada caña, la pongo de forma vertical
entierro 2 nudos y dejo 2 nudos superficiales. Y la distancia entre caña de 40 a 50 centímetros y siempre la distancia entre surco de 70 a 1 metro. Claro, alguien puede decir, ¿cuál es la diferencia entre 70 a 1 metro? Cuando es banco, 70 centímetros no es problema, ¿verdad? Si es pastoreo, sí es problema, pues. Pero en este caso para banco puede ser 70 centímetros entre surcos y 40, 50 centímetros entre plantas. Esos 10 centímetros nos hacen ganar mucho espacio y mucha productividad entre las plantas, ¿verdad? Igual hay que hacer control de maleza como se le hace a cualquier otro cultivo durante los primeros 45 días. Hay que tratar de hacer control mecánico. O sea, nosotros como MEFCA promovemos, ¿verdad?, el control en armonía con la madre naturaleza. Está de moda los glifosatos. Todo el mundo dice, vámonos, busquemos un glifosato, es lo más rápido por bombeo, pero el azadón, ¿verdad?, es una buena alternativa de forma mecánica porque son pequeñas superficies. Claro, cuando son grandes superficies, pues ni modo. Pero como estos bancos de proteína, estos bancos energéticos, lo más que tienen es media manzana, 2, 3 personas, media manzana, 2 veces al mes, estar asadoneando para estarlos limpiando, es una buena opción. Ahora, ¿cuándo voy a cortar yo el forraje? ¿Cuándo está útil? Después de 4 meses. Porque la idea es que la planta se desarrolle bien, se enraíce bien, produzca suficiente follaje, ¿verdad? ¿Y cuál es la gran ventaja que tienen estos forrajes de alto rendimiento? Que en la época de lluvia yo puedo cortarlos cada 40, 45 días. La producción es bastante grande. Las calidades igual van a andar entre un 10, un 12% de proteína. A los 40 puede ser 12, ya a los 50 anda en 10. Varía más o menos un 2% en esos 10 días. Entonces uno tiene que saber a qué edad está cortando. Y cuando yo hago el corte, debo dejar 10 centímetros al menos de el tallo, porque ahí es donde están las reservas que le van a permitir a la planta el rebrote adecuado. Si yo corto por debajo de eso, estoy atentando contra la vida de la misma planta. Por eso es lo que se debe garantizar es el corte a 10 centímetros, ¿verdad?, para garantizar la mayor sobrevivencia de nuestras plantas. Ahora, el problema que tenemos con estos bancos es la época seca, dependiendo de la zona de Nicaragua, ¿verdad? Porque hay zonas semihúmedas y húmedas donde no hay problema, pero en el Pacífico de Nicaragua, en este caso, tenemos el problema que con el cambio climático, ¿verdad?, ya fines de noviembre, ya diciembre ya no llueve. En algunos lugares altos hay brisa y el pasto se mantiene, pero ya enero, febrero, marzo, abril, tenemos 4 meses sin agua. Entonces, en ese aspecto, a lo más que se le podrá aconsejar es un corte, ¿ah?, siempre y cuando las condiciones de humedad sean las adecuadas, o establecer un sistema de riego que permita aprovechar el follaje lo más posible, pero en el trópico seco, donde a veces no hay agua ni para tomar, entonces, en este caso, ¿qué es lo más aconsejable? Conservar forraje. Si yo sé que a noviembre ya las lluvias se me van a escasear, entonces yo debo hacer un estimado del consumo de alimentos, ¿verdad? Si yo tengo cabras adultas, tengo 10 cabras adultas, estas 10 cabras adultas pesan más o menos 100 libritas, entonces yo sé que cada una de ellas se me tiene que comer al menos 7 libras de forraje, porque le tengo que dar también hoja. Entonces son 7 libras de forraje por 10 cabras, son 70 libras diarias. Por 4 meses son 120 días, ¿verdad? Entonces quiere decir que yo tengo que alistarme ensilado en bolsa. Sencillo, práctico, fácil, es un tema que podemos dar más adelante, ya para octubre o noviembre. ¿Cómo hacer el ensilado en bolsa? Porque si yo tengo 10 cabras y son 7 libras, entonces son 70 libras diarias. Es decir, es una bolsa quintalera diario que yo voy a tener
Con 120 bolsas yo sé que voy a alimentar a mis 10 cabras, complementado con el forraje verde de leucaena, marango, madero, que yo sé que voy a tener disponibilidad, hasta tihuilote, pues. Entonces, en ese aspecto, lo que queremos con esta pequeña charla es motivar a que muchas veces tenemos el conocimiento, pero no lo ponemos en práctica, ¿verdad? Porque el ensilaje en bolsa de estos forrajes es una alternativa, hay que dejarlos descansar en la época seca, a menos que tengamos agua suficiente, que a veces es bien limitada. Entonces, complementamos con el ensilaje o la inificación, en este caso, que son dos alternativas que se pueden garantizar en el trópico seco. Entonces, un llamado, ¿verdad?, a los protagonistas que están cultivando o están criando, perdón, ovejas, cabros. Para conejos es mucho más fácil todo esto, ¿verdad? Pero es el enfoque de aprovechar el recurso natural que tenemos a nuestro alrededor, que muchas veces no abrimos los ojos bien. ¿Ah? Miramos, alzamos la vista, pero tenemos de frente la solución y no la queremos emplear. Esperamos que realmente con esta pequeña charla abramos los ojos y veamos un árbol de leucaena. ¿Cuántas estacas puedo sacar de ahí? Un árbol de marango. ¿Cuántas estacas puedo sacar yo de marango? De madero negro. ¿Cuántas estacas puedo sacar de ese árbol de madero? Y ya me voy a disponer a ver un área. Ya sé que entre hoyo y hoyo tienen que haber 40 centímetros y entre surco y surco 70. Hago mi surco, mi hoyo y me dispongo a cosechar estacas. Las pongo 2-3 días a delechar y a sembrar. Y yo ya estoy claro que en 6 meses ya tengo mi banco de proteína funcional. O sea, 6 meses estamos hablando que entra la época seca ya, ¿verdad? Estamos en diciembre. Ya estoy listo y preparado para la época seca. Igualmente, esta es una excelente época para agarrar ese pasto guinea, ese pasto elefante que yo veo ahí tirado, que perfectamente yo lo puedo utilizar. Sin necesidad de ir a comprar semillas, el recurso forrajero que tenemos de pastos naturalizados es más que suficiente para garantizar la sostenibilidad y la productividad de cualquier explotación. No es que esté diciendo que no mejoren con pasto, no. Es que la economía familiar está basada en el aprovechamiento del recurso que yo tengo disponible, porque lo que quiero es bajar costos y ser más productivo. En esa medida, mi rentabilidad es superior. Muchísimas gracias, Elmer. Es muy importante toda la información básica sobre lo que fue las especies forrajeras, especies energética y proteica, que los protagonistas que se están dedicando a la crianza y reproducción de estas especies pueden utilizar para mejorar la alimentación de ovino y caprino. Porque no es lo mismo hablar de nutrición y alimentación. El animal puede andar comiendo cualquier cosa ahí en los potreros, pero no se está nutriendo con la cantidad de proteínas necesarias y que demanda el cuerpo para poder transformar leche o poder transformar carne. Yo creo que es muy importante esos tips que acabas de mencionar y que estamos, como decías vos, en el momento de que nuestros protagonistas puedan retomar esos recursos de la finca para establecer sus bancos de proteína, hermano. O sea, algún aporte ahí que podamos... Bueno, acérquense a las delegaciones del MEFCA. Nuestros técnicos están bien capacitados, ¿verdad? Tienen mucha experiencia y, como dice el comandante, pues somos servidores públicos, estamos dispuestos a servirles, dispuestos a brindarles nuestros conocimientos y a combatir la pobreza trabajando, a dejar de ser pobres mentalmente para ser innovadores y productores, que nos interesa aprovechar los recursos disponibles siendo más productivos para la seguridad alimentaria y para la economía familiar. Muchísimas gracias, compañero Elmer. De igual manera le hacemos la cordial invitación para nuestro próximo webinar el viernes 27
donde estaremos compartiendo información importante sobre la elaboración de un yogur a base de yuca y mango para la alimentación de cerdos. Entonces, le invitamos desde ya a ese próximo webinar, el próximo viernes 27 de junio. Muchas gracias, Elmer. Muchas gracias a todos los compañeros y compañeras que estuvieron siguiendo nuestra página del Ministerio de Economía Familiar. Hasta nuestro próximo webinar.